Paz y bien para todos y un feliz domingo. En la liturgia de hoy el Señor se enfrenta a los líderes de Israel acusándolos de hipocresía y de estar lejos del reino de Dios. Una denuncia bastante fuerte considerando que a los que está hablando son precisamente los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los sacerdotes que en Israel tienen la máxima autoridad religiosa. Ellos son los que se acercan al altar de Dios a ofrecer el sacrificio y son consideradas las personas más santas en Israel. Cuando un sacerdote tiene que entrar ante el altar del Señor, tiene que empezar un proceso de purificación muy largo en el que no toca nada impuro, en el que se abstiene de las relaciones sexuales con su esposa durante un tiempo, tiene que pasar a través de ciertos ritos de purificación para encontrarse santo ante el Santísimo. El privilegio de estos sacerdotes era realmente grande, era acercarse y entrar en la presencia de Dios llevando la ofrenda de todo el pueblo. Por otra parte, los ancianos del pueblo son las personas que ostentan en Israel la máxima jerarquía social. En los pequeños pueblos a los ancianos se recurre en los momentos en los que hay dudas frente a la comprensión de la ley de Dios o en el momento en el que se tienen que zanjar cuestiones a nivel judicial. En Jerusalén esos ancianos han cobrado una importancia muy grande y hacen parte del Sanedrín, que es la máxima autoridad política en Israel. Entonces Jesús está enfrentándose a personas que llevan la delantera a nivel religioso, a nivel social y a nivel político en su pueblo. Se está enfrentando a las personas más poderosas entre el pueblo judío. Si uno le preguntara a cualquier persona del pueblo, ¿quiénes llevan la delantera en el reino de Dios? ¿Quiénes son las personas más cerca de Dios? La respuesta inmediata tendría que ser el sumo sacerdote, los sacerdotes o incluso los ancianos del pueblo. Pues bien, Jesús, enfrentándose a ellos, hace una declaración profundamente fuerte que escuchamos en el Evangelio de hoy. Jesús los compara con los publicanos y con las prostitutas. Para poder entender esto hay que entonces ir a mirar quiénes eran las prostitutas. Bueno, yo creo que todos sabemos quiénes eran las prostitutas, pues es una profesión que ha existido siempre y que además se conoce en todos los lugares del mundo. Particularmente en Israel, por el carácter de la ley de Dios, que daba un valor civil a la ley religiosa y en la que la impureza sexual era una impureza también social, las prostitutas hacían parte de la última categoría social del pueblo. Junto a ellas, los únicos miembros del pueblo de Dios que podían ser paragonados eran los recaudadores de impuestos, que nosotros conocemos como publicanos. Son el brazo del Imperio Romano para recaudar las tasas que se grababan sobre todo el pueblo. El problema de los recaudadores de impuestos no era solo que servían a Roma y que estaban en permanente contacto con los romanos, por lo que eran considerados impuros, servidores de los paganos y por tanto traidores de la comunidad, sino que tenían también el derecho concedido por los romanos, de cobrar altísimas comisiones con las que se enriquecían a sí mismos. Entonces eran personas que no solo eran odiados por traidores, por servir a Roma, por impuros, sino por ladrones, porque tomaban el dinero de sus hermanos y con ellos se hacían ricos. Si se le preguntara a cualquier tipo de persona en la sociedad del tiempo de Jesús, ¿quiénes son los más lejanos de Dios? Obviamente la respuesta sería prostitutas y publicanos. Pues bien, cuando Jesús los pone juntos en una misma frase, lo hace para decir algo muy fuerte. Jesús dice que las prostitutas y los publicanos van delante, proago, llevan la delantera en el reino de Dios a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. No está diciendo que solo entran las prostitutas y los sacerdotes no. No, está diciendo que las prostitutas odiadas, impuras, despreciadas, los publicanos traidores, son muchos más cercanas que las personas más santas de Israel, las más religiosas, las más piadosas y las más respetadas. Podemos imaginarnos la cara de asombro de toda la gente cuando escuchó que Jesús decía esto. No solamente la cara de indignación y de escándalo
de los sacerdotes y de los ancianos cuando escuchan que Jesús no solamente los está comparando a los publicanos y a las prostitutas, sino que está diciendo que ellos van adelante. La rabia que tuvieron que sentir y el desprecio hacia Jesús tuvo que haber sido muy grande, y el asombro de todas las personas ante esta denuncia de Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús se atreve a decir algo tan fuerte? Para hacerlo, lo hace con una parábola. La parábola de un padre que tiene 2 hijos. Dice el primero, ve a trabajar a la viña, y él dice, no quiero, no me da la gana, uthelo en griego, es decir, no hace parte de mis deseos. Este hijo primero pone su deseo sobre la voluntad del padre, pero después, dice Jesús, cambia de parecer. En algunas Biblias dice se arrepiente. El término griego que está detrás traduciría literalmente cambió de parecer y fue. Por otra parte, el padre va y le dice al segundo hijo, ve a trabajar a mi viña, y este, formal, siempre dispuesto, dice sí, pero a pesar de decir públicamente sí, no lo hace. Entonces aquí tenemos 2 tipos de personas. El primer hijo, que es con el que Jesús está intentando representar a las prostitutas y a los publicanos, aunque en un primer momento puso por encima de la voluntad de su padre sus propios deseos, tuvo la valentía de cambiar de opinión, cambió de pensamiento. Esto es muy importante, porque es precisamente eso lo que les hizo falta a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Estaban tan encerrados en sus ideas sobre Dios. Ellos estaban tan convencidos de que sabían cómo tenía que venir el Mesías, que cuando llegó aquello que esperaban de Dios, es decir, Jesús de Nazaret, no lo reconocieron y no fueron capaces de, por un momento, parar y preguntarse si los equivocados eran ellos. Estaban tan convencidos de tener la razón que se atrevieron a condenar a Jesús sin saber que haciéndolo estaban rechazando al mismo Dios. Se mantuvieron rígidos en su propia testarudez, y por tanto jamás hubo un proceso de conversión para ellos. Es quizás esto lo que va a salvar a las prostitutas y a los publicanos, que precisamente como no tienen una justicia propia, como no pueden basarse en sus propios méritos, como no se las pueden dar de santos, entonces cuando llega Juan el Bautista a predicar la conversión, lo escuchan. Lo que hace grave la hipocresía de los sacerdotes y de los ancianos no es simplemente que dicen hacer una cosa que al final no hacen, sino que se mantienen en su testarudez, y esto les hace imposible un verdadero cambio. Ahora, llegando el momento de una aplicación a nuestros días, no nos corresponde a nosotros decir con exactitud quién hace y quién no hace la voluntad del Padre, porque el corazón de cada persona solamente lo conoce el Señor. Sin embargo, estamos seguros de que la historia se repite permanentemente. Personas que decimos que sí, religiosos y seglares, laicos y clérigos, que abrimos la boca para dar un sí al Señor, pero en nuestra vida personal desdice absolutamente de ese sí. Por otra parte, muchas personas que nosotros hoy rechazamos, que nosotros hoy consideramos lejanas de Dios, que nosotros simplemente empujamos diciendo esta persona no merece el reino de los cielos, y ahí podemos hacer una gran lista de personas que han sido rechazadas por los sistemas sociales y religiosos de nuestro mundo, y sin embargo, precisamente porque se sienten indignas, esas personas tienen la capacidad de cambiar de opinión y de acercarse al Señor. Con esta denuncia Jesús no está justificando el pecado de prostitutas y de publicanos. Está alabando la actitud que tuvieron cuando llegó Juan y ellos fueron capaces de cambiar de forma de pensar, cosa que ciertamente los líderes religiosos no supieron hacer, y por eso es ese mismo grupo de personas a los que Jesús denuncia hoy los que se reunirán durante esa misma semana. Nosotros estamos leyendo algo que ocurrió durante la semana pascual, los que se reunirán en el Sanedrín para condenar a Jesús a muerte. Ellos, en lugar de acoger la denuncia que Jesús les está haciendo y tomarla para sí, intentando considerar que pudieran ser ellos los equivocados, estuvieron tan cerrados en sus ideas que al final terminaron condenando a Jesús. Las páginas del Evangelio nos cuentan esta historia para ponernos a nosotros ante estos 2 hijos y la pregunta por cuál de los 2 hijos podemos ser. Si somos el hijo que de entrada ha dicho que sí, la única manera como
Podemos ser fieles a la voluntad del Padre es siendo fieles al sí que hemos dado. Y si por otra parte nos identificamos con el Hijo que ha puesto sus propios deseos sobre los deseos del Padre, siempre tenemos la posibilidad de cambiar de opinión, de convertirnos y de acoger lo que el Señor nos ha pedido hacer. Estas palabras también son palabras de aliento para todos aquellos que se han sentido algún día rechazados, a los que se les ha dicho que Dios no los ama y que los rechaza por simplemente lo que son o lo que han hecho. No hay absolutamente nada, ni en condiciones, ni en acciones que nos puedan separar realmente del amor de Dios, nos decía San Pablo. Que la reflexión sobre este Evangelio nos haga más auténticos, más coherentes con nuestra palabra y nos permitan dar al Señor un definitivo sí. Feliz domingo para todos. Paz y bien.